Auspicia a Impacto Económico Transportes Crexel, agregando valor a la actividad energética en Argentina y Chile. Estudio Contable Carlos Soto. Cumplimos 15 años creciendo juntos. Atención personalizada y constante. Consultoría y asesoría en tributación. Contacto por consultas info@estudio-mediosoto.com.ar o al 299-402-3425. Microtrack. Continuamos analizando el panorama postelectoral y los desafíos de la economía argentina junto a Pablo Guido y Juan Manuel Morales. Banco Comafi te ofrece las mejores alternativas de financiación a la medida de tus proyectos. Banco Comafi, si te va bien, nos va bien. Hay un tema que se plantea y es la necesidad de reducir el déficit, para lo cual obviamente hay que reducir el gasto público. Ahora, hay quienes plantean que no hace falta reducir el gasto, sino hacerlo más eficiente. Ustedes han estudiado en profundidad el tema, como decía Kicillof. ¿Se puede hacer más eficiente el gasto? O sea, ¿alcanza, hacerlo más eficiente y no reducirlo? ¿Puede tener un resultado positivo eso? Creo que hay un estudio del Banco Mundial o del BID Sí. de hace 3 años que analizaba el gasto público en todos los países latinoamericanos, y en la Argentina se malgastaban, por diferentes motivos, 7 puntos del PBI, que a valores de hoy estamos hablando de 30.000 millones de dólares. Claro. 7 puntos, que es más o menos el déficit fiscal, ¿no? Sí, un poquito más. Casi completo, te diría, claro, contando el cuasi fiscal. Claro. En total debemos tener 8 puntos de déficit. O sea, se malgastaba por ineficiencia y corrupción, básicamente. Ineficiencia, o sea, en términos de contratación, de obra pública, proveedores. Otorgamiento de subsidios. Subsidios, un exceso de empleo público. Claro, claro. Y con sueldos más altos también, claro, que en el privado, ¿no? 7 puntos, a ver, pie de página. Argentina era el que más malgastaba de toda Latinoamérica. Más derroche, digamos. Más derroche. Claro. 7 puntos es una enormidad. O sea, vos planteás, hay que hacerlo más eficiente y además reducirlo. A ver, la cuenta que hago es esta. Nuestro gasto público histórico de los años 60 hasta el 2005 son 45 años, casi 5 décadas. Fue con variaciones, ¿no? 30% del PBI, sí, el histórico. Promedio. Llegaste en algunos momentos, a ver, cuando se dio el Rodrigazo, por ejemplo, estuviste cerca del 38, 40%. A finales de los 90 superaste ese 30%, pero el promedio fue 30%. Hoy estamos en 45, 47 puntos. Claro. Bueno. O sea, tendríamos que bajar para ir a los niveles históricos esos 7 puntos de mal gasto más 7 puntos adicionales, te diría. Sí, yo creo que, digamos, para determinar esto, me parece que es importante responder una pregunta, que es, ¿el sector privado puede crecer con este nivel de gasto público? Digamos, ¿cómo se financia este nivel de gasto público? Bueno, no tenés mucha manera. Deuda. ¿Tenés margen para endeudarte? No sé, creo que no. ¿Tenés margen para, por lo menos sin un plan no te podés endeudar? ¿Tenés margen para financiarlo a través del Banco Central? No. Bueno, ¿tenés margen para subir los impuestos? Definitivamente no. Entonces, con este nivel de gasto, el privado no puede crecer. Y si claro, el privado no puede crecer, no va a dar más riqueza a la economía. Me parece que esto es lo que nos tenemos que preguntar e intentar responder. Con este nivel de gasto público no se puede crecer. Sí. Ahora, bueno, hay también quienes plantean, bueno, no se puede dejar gente en la calle. Bueno, es que lo que hay es gente en la calle. Claro, hay 42% 42% de pobres. Muchos de esos pobres es gente que tiene un empleo, ya sea informal o te diría formal, y es pobre. Claro. Hay gente que está desempleada y hay, no se sabe, porque nunca quieren dar los números, pero no sé cuánta gente que vive de los planes sociales. O sea, hay más o menos 20 millones de planes sociales. Mucha gente tiene más de uno. Hay gente que está fuera ya. O gente que no tiene posibilidad de, en este tipo de modelo, con un nivel de gasto público, como decía Juan Manuel, de casi 50%, no tiene ninguna posibilidad de salir de la pobreza. Este es un modelo que te condena a tener
en promedio, en los próximos 50 años, de crecimiento económico por año 0%, con mejoras del 2-3% si el precio de los productos de exportación es bueno. Ah, pero siempre por factores Y externos. después con algún tipo de caída en el Producto Bruto, algún año también del 2-3%, que es lo que viene pasando, un serrucho tenemos del año 2011-2012, ¿no? Sí. Tenés años de crecimiento del 1-2 y después tenés años de crecimiento. Claro, claro. Pero siempre de nuevo, por factores exógenos. Sí. O sea, hay que cruzar los dedos con este esquema. Somos un barco a la deriva, sin motor, con una vela que no te sirve para nada. Es la agujereada. Seguimos danzando a la lluvia para ver Claro. si llueve la pampa húmeda. Ahora, hay, se estima, unos 250.000 millones de dólares de argentinos, declarado, que está fuera del circuito económico. ¿Cómo se puede atraer parte de esa torta de recursos para canalizarla al circuito productivo, generar inversión, empleo? Bueno, me parece que es parte de lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo pueden venir capitales? ¿Cómo podemos nosotros, cómo podemos pedir que venga gente de afuera si ni siquiera la propia gente de Argentina tiene su dinero o invierte su dinero acá? Bueno, haciendo que el sector privado pueda ganar dinero. O sea, es la única manera de atraer capitales a Argentina. Y bueno, ¿y ahí qué necesitas? Volvemos a lo mismo de siempre. Necesitas un programa económico con metas fiscales, con metas monetarias, con un tipo de cambio que sea previsible. Necesitas un marco institucional que sea adecuado. Necesitas libertades económicas, civiles. Bueno, eso es lo que el gobierno no está dispuesto a hacer, me parece, ¿no? Y, digamos, ¿cómo llegamos hasta acá? Bueno, un presidente que no cree en los planes económicos. Entonces, no creo tampoco que este gobierno lo pueda hacer. Me parece que tenemos entre dos escenarios, uno malo y uno muy malo, digamos, por delante, ¿no? Que va a depender un poco de qué rumbo tome el gobierno, pero me parece que estas cosas las tenemos que empezar a plantear a partir del 2023 para el gobierno que venga. Sí. ¿Pablo? El hecho de que haya 250.000 millones de dólares blanqueados. Blanqueados, claro, sí, sí. De argentinos abajo del colchón o en el exterior, te da la pauta de que tienen miedo a que los saquen. Claro. Vamos un poquito más atrás. En el gobierno anterior hubo una ley de blanqueo que se les prometió a la gente que blanqueaba el dinero que no les iban a aplicar ningún impuesto. En el mismo gobierno crearon el impuesto a la renta para las personas físicas, ¿sí? Y este gobierno, el nuevo, ¿sí?, el posterior, no solo mantuvo ese impuesto a la renta financiera, sino que te aumentó las alícuotas de bienes personales. O sea, ¿cuál es el mensaje? Traes el dinero y te lo voy a saquear. Claro. Vos te referías al gobierno de Macri. Sí. Donde se implementó el impuesto a la renta financiera. Por supuesto. O sea, esto, a ver si se entiende. En los últimos 20 años, del año 2001, todos los gobiernos que han estado tienen las mismas características económicas, ¿sí? Alguno, quizás el de Macri, la quiso cambiar, no pudo, no quiso, no supo, no lo sé. El hecho es que acá estamos en una situación que a mí me parece que en el año 2023 creo que va a haber un cambio de signo político y el próximo presidente va a tener muy pocos meses, te diría semanas, para enviar las señales positivas para que parte de esos 250.000 millones de dólares vengan y para que la gente que se está yendo al exterior, porque acá lo preocupante es que los chicos tienen ganas de irse de manera masiva. Y los que se quieren ir son los más productivos, porque son la gente que ha pasado por una cantidad de años de estudio, ¿sí?, secundario, universitario, que son los más productivos en el mercado laboral. Sí. Bueno, por eso acá la importancia de la educación económica, la educación cívica, en cuanto a decir, bueno, ¿cuál es la visión? ¿Qué país quiero? ¿Y qué hace falta para encaminarnos en ese sentido, ¿no? Y hay que dejar la relación medios y fines. Como decía Juan Manuel, el que venga a invertir tiene que tener la expectativa de que va a ganar dinero. Y yo le agregaría que si ganás dinero no te saquen. Claro. Y que puedas hacer lo que quieras con ese dinero. Claro. Bueno, ahora un impuesto a las operaciones con criptomonedas, ¿no? Van a tener que pagar el impuesto al cheque. Sí. Claro, van a tener que pagar el impuesto al cheque. Y me parece que va a venir por ahí, digamos, si el gobierno, imaginemos un gobierno moderado para lo que viene, ¿no?
me parece moderado en estos 2 años. Sí, en estos 2 años. Sí. Como decía Pablo, me parece que va a haber un plan con el FMI, pero sin reformas estructurales. Ahora, con supuestos dudosos, como los presupuestos, ¿viste? Que el presupuesto dice, bueno, vamos a crecer el año que viene al 4% y las consultoras te dicen, con la macro como está, vas a crecer al 2%. ¿No? Así, ese tipo de planes vamos a tener con el FMI y vamos a tener que plantear objetivos fiscales de reducción del déficit. Ahora, ¿cómo se va a reducir o cómo el gobierno va a intentar reducir el déficit fiscal? Me parece que por dos lados. Un aumento de impuestos, sobre todo a los niveles de ingresos más altos, a la gente de ingresos más altos, y por el otro lado me parece que va a venir por una estrategia de segmentación en las tarifas de energía para poder disminuir los subsidios. Ahora, ¿qué es una estrategia de segmentación? Es decir, al que tiene nivel de ingresos más alto, la tarifa va a ser bastante más alta, ¿no? Claro. Entonces, lo que vemos es de vuelta lo mismo, ¿no? Va a seguir esquimando al sector privado y toda esa gente no va a estar dispuesta a invertir. Sí, claro. O sea, me parece que va a venir por ahí lo que en el futuro, ¿no? Bueno, lo que tienen que tener en cuenta quienes votaron a este gobierno es eso, que con este esquema vamos a seguir aumentando la cantidad de pobres, vamos a seguir viviendo cada vez peor, más inseguros en términos, si lo querés, de factores fuera de la actividad económica, ¿no? De lo que tiene que ver con lo económico. Sí, y vamos a seguir dependiendo de la cosecha y de los precios internacionales para evitar una catástrofe, me parece. Ahí agreguemos, Juanma, lo que vos bien planteás, que se estima para 2021 en subsidios en la energía se van a haber gastado 10.000 millones de dólares. Sí. 2,5% del PIB, o sea, lo que no se paga en tarifa se paga con impuestos. Eso es lo que tenemos que entender. Mirá, además el otro día leía, de lo que vos pagás en la boleta de luz, solamente un 30% es el costo de la generación, de la generación eléctrica. Y después el otro 70% se va entre el costo de la distribución e impuestos, que tenés como un 30% de impuestos, un 40% dependiendo de las tasas municipales, provinciales y los impuestos nacionales. ¿No? Ahora, hay un tema central, que es la inflación, y preocupa que no haya un consenso mayoritario en torno a las causas y, en consecuencia, en torno a la terapia, ¿no? Sí, ahí es donde hay que hacer un cambio de chip. Digo, imposible pensar que el gobierno va a resolver el problema si no entiende el origen, ¿no? Claro. Y lo que vos ves ahora, justamente antes de entrar acá estaba leyendo, un Feletti recargado que ahora va a extender los controles de precio a más productos. Entonces, si esa va a ser la solución a la inflación, cuando el Banco Central está ampliando la base monetaria 30% por año, bueno, estamos a la vista de que esto no va a solucionar nada. O sea, lo único que puede generar es escasez y sin resolver el problema de la inflación. Sí, tal cual. Es para el análisis psiquiátrico, no más que económico. Insistir con algo que viene fracasando desde hace 4.000 años. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Daniel? Yo, a ver, si trato de encontrarle una lógica racional, digamos, yo diría esto. Reconocer que la emisión monetaria genera inflación es reconocer el problema y tener que plantear una solución. El problema es que como no te alcanza la recaudación para financiar este exuberante gasto y la colocación de títulos en el mercado local tampoco te alcanza, entonces tenés que emitir. O sea, olvidémonos de dejar de emitir con este nivel de gasto público. ¿Por qué? Porque el sector privado argentino, que se ha venido achicando, no aguanta este nivel de carga tributaria. Entonces tenés que emitir, que en realidad la inflación es un impuesto más. Claro, tal cual, te sacan poder adquisitivo. Bueno, o sea, por eso digo, yo creo que la madre de las batallas es, como lo era antes, te diría en los 90, en los 80, el nivel de gasto público. Porque si en aquel momento el nivel de gasto público obligó a emitir tanto que llegamos a la hiper, obligó a endeudarnos durante los 90 y llegamos al default en el 2001, un gasto público que es, en vez del 30, del 45-50% del PBI, nos está obligando a reventarnos impuestos, reventarnos inflación y sacarle financiamiento al sector privado porque el sector público tiene que colocar títulos en el mercado local. Sí, tal cual. Esta necesidad a nivel de gasto público total obviamente también se enfoca en las provincias, ¿no? El gasto público en Neuquén, en Río Negro es excesivo y ahí también hay que meter tijera. Última reflexión, Juanma, cortita, ¿algún dato que...? No, para agregar un poco a lo que decía Pablo, conceptualmente, me parece que el hecho de no haber tenido un programa, de no haber podido arreglar con el FMI por
por inventar un fantasma que son las sobretasas, que eso, digamos, no era discutible, me parece que tiene el costo de no volver al mundo, de no hacer las reformas y de hacernos impresora dependiente, ¿no? de la emisión del Banco Central. Y eso ha generado más problemas aún en la economía o profundizado los problemas y las distorsiones que ya existen. Por lo tanto, cada minuto que pasa sin hacer las reformas, el desafío es más grande. Estimados, un gusto y seguiremos con los temas. Muchas gracias por la invitación. Pausa y último bloque. Auspicia a Impacto Económico Río Neuquén, Distrito Industrial, el primer parque industrial privado de Vaca Muerta. Y hoy tenemos una forestación alrededor de 550 hectáreas. Esto en realidad no lo hago para mí, no, lo hago para la comunidad, lo hago para la familia, para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? La forma de contratar y buscar empleo cambió. Hoy más que nunca necesitamos que se crucen esos dos mundos, porque cuando eso ocurre, se construye progreso. Si tu empresa necesita contratar personal o si te encontrás en búsqueda de trabajo, podemos ayudarte. Sánchez Salas, Recursos Humanos. Visita nuestro portal de empleo www.estudiosanchezsalas.com.ar. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros. Lorena Barrau, Estética y Spa. La mejor tecnología en tratamientos faciales y corporales no invasivos. Los mejores resultados en pocas sesiones. Las últimas tendencias a nivel internacional. En Instagram, Lorena Barrau.